Mateo capítulo 6, verso 13, dice la palabra de Dios: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estamos estudiando, hermanos, este modelo de oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, la oración del Padre Nuestro. Hemos ido aprendiendo a través de cada una de las oraciones que están dentro de esta porción. Hemos visto 6, hasta el día de hoy veremos la sexta petición, es decir, se encuentran 6 peticiones. Las primeras 3 peticiones, recordamos, eran peticiones enfocadas a pedir por la gloria de Dios, que su nombre sea santificado, porque se haga su voluntad. Eran oraciones dirigidas con el propósito de glorificar primeramente a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo avanza en esa oración, en esa enseñanza, y entramos en esa segunda sección, donde ciertamente estas peticiones también están enfocadas en glorificar a Dios. Pero aquí incluimos nuestras necesidades. La cuarta petición habla de pedir por el pan nuestro, por las necesidades físicas. Pero cuando llegamos a la quinta y a esta sexta petición, hemos llegado a las necesidades más profundas que tenemos como seres humanos. Necesidades que tienen que ver con nuestra alma, que tienen que ver con la eternidad. La semana pasada examinamos esa quinta petición: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí descubrimos quiénes somos delante de Dios, aún a pesar de nuestra fe en el Señor Jesucristo y de haber nacido de nuevo. Se nos recordaba que aún con esas grandes bendiciones, aún somos pecadores. Y tenemos necesidad de pedir continuamente por nuestros pecados, por ser perdonados de esos pecados que continuamente estamos cometiendo. Ahora, hermanos, llegamos a esta última petición, que es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, aquí se nos enseña no solamente que somos pecadores, sino que se nos enseña también que somos pecadores en un peligro constante de volvernos peores pecadores, peores cada día. Es por eso que necesitamos esta oración también. Piense en esto, querido hermano. ¿Cómo es que usted enfrenta las tentaciones? ¿Cómo reaccionamos ante la posibilidad de caer en un pecado? Creo que algunos dirían: bueno, no soy perfecto. Otros quizás dirían: bueno, un poquito de esto no me hará daño. Quizás otros se sentirán muy frustrados porque, sabiendo hacer lo bueno, a pesar de que sabe que es lo correcto, aún así cede ante el pecado y cae en la tentación. Pero quizás también haya otros que en el momento de estar frente al pecado, clamen a Dios diciendo: Señor, ayúdame, ayúdame y no me dejes caer de nuevo en este pecado. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha sentido la cercanía del tentador, que lo incita, que lo invita a pecar? ¿O quién de nosotros no ha pasado un momento de prueba, donde le ruega al Señor o quiere que ese tiempo termine antes de que sucumba su fe, que se apague, que se extinga su fe? Hermanos, les recuerdo que Jesús dijo claramente a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, este pasaje en esta mañana
vamos a aprender, hermanos, 3 cosas de mucha utilidad. Pretendo, hermanos, responder algunas preguntas. Primeramente, hermanos, ¿por qué necesitamos pedir ser librados de la tentación y del mal? ¿Por qué es necesario esto? Después, hermano, pretendo responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de las tentaciones? Y tercero, hermanos, ¿cuáles son los males a los que nos enfrentamos todos los días? Primeramente, hermanos, entonces, ¿por qué necesitamos esta oración? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo ordena a sus discípulos? Vosotros pues oraréis así. Les es necesario pedir esto. Padre, no nos metas en tentación. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Por qué está aquí esta petición, hermanos? Hermanos, necesitamos orar continuamente de esta manera a causa de nuestra débil y frágil condición. Nuestra naturaleza es una naturaleza muy frágil, hermanos. La petición anterior, hermano, nos enseñó que tenemos la necesidad continua, que todo creyente necesita continuamente confesar y pedir perdón por sus pecados. Ya sabemos lo que se nos ha enseñado, que hemos recibido un perdón judicial delante de Dios. Judicialmente hemos sido declarados justos, aceptos para Dios por medio del sacrificio de Cristo. Se nos ha declarado inocentes de todo pecado. Pero por otro lado también somos conscientes de la realidad del pecado remanente en nuestras vidas. Esto es evidente. Alguien dice: lo que se ve no se juzga. El pecado se ve en nuestras vidas. Y a pesar de que somos creyentes, allí está, y podemos decir lo que decía el apóstol: queriendo yo hacer el bien, encuentro esto, que el mal está allí, mora en mí. Estamos expuestos, hermanos, a extraviarnos y a pecar todos los días. Hermanos, esto es algo muy sencillo de aprender. Somos pecadores que estamos expuestos todos los días a seguir pecando. Así que, hermanos, si oramos la oración que antecede a esta y le pedimos a Dios que Él perdone nuestras deudas, también es necesario pedir, hermanos, para que el Señor nos libre de volver a caer en esos pecados. Perdona nuestras deudas, le decimos al Señor. Pero quien ha sido perdonado debe de buscar la forma, la manera de cómo no volver a caer en ese pecado. Quien es sincero en su oración, cuando le pide a Dios que le perdone su pecado, buscará la manera de no volver a ofender a Dios de la misma forma. Piensen esto. ¿Quién de nosotros ha salido de alguna deuda grande? Bueno, ese es mi caso y sé que quizás sea el caso de algunos de ustedes. Una deuda que está allí, que quisieran librarse de ella. Ya no quiero tener esa deuda y ha sido una carga terrible que nos quita el sueño, que nos causa mucha ansiedad, es un peso sobre nosotros y queremos ser libres de esa deuda. Y llega el día cuando por fin esa deuda se liquida. Sin duda sentimos una libertad que nos lleva a confesar: jamás me volveré a meter en un asunto como este. ¿Verdad? Jamás volveré a contraer una deuda como esta. Qué horrible, pero qué gozo que ya he sido libertado de esta deuda. Jamás volveré a meterme en una situación como esta. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Nos olvida. ¿Qué pasa después de poco tiempo? Y estamos de nuevo en una situación como aquella en la que estábamos, o peor aún. Oramos al Señor, hermanos: perdona nuestras deudas.
perdona nuestros pecados. Decimos a Dios entonces cuando sentimos el gozo del perdón: Señor, no volveré a cometer este pecado. Eso es justo, eso es bueno, hermanos. Pero de igual manera, ¿qué sucede con el tiempo? Pronto volvemos a cometer el mismo pecado, o peores aún. Pablo lo dice de esta manera: es que el espíritu a la verdad está dispuesto. En verdad hay una parte en nosotros que no quiere volver a caer en el pecado, pero la carne es débil. Dos naturalezas pelean y están en conflicto dentro del cristiano. Una que quiere agradar a Dios y otra que quiere rebelarse contra Dios. Así, hermanos, necesitamos esta oración a causa de nuestra debilidad. Debemos de rogar a Dios todos los días que no se nos meta en tentación. Aún quien es un verdadero discípulo, hermanos, es un oponente muy débil contra el pecado, contra la tentación. Los grandes hombres de Dios que admiramos en las Escrituras, los apóstoles que estuvieron cercanos al Señor Jesucristo, aún los 3 discípulos más cercanos de nuestro Señor Jesucristo fueron reprendidos por el Señor porque dormían. Pedro, Jacobo y Juan estaban durmiendo. La carne ganó en esa ocasión. Todos conocemos el fracaso rotundo de los grandes discípulos. De Pedro, el más grande de todos, negó al Señor porque no atendió al Señor cuando se le llamó a orar. No oró, no vigiló. No reconoció que tenía una necesidad de estar dependiendo de la protección de Dios, porque los enemigos son fuertes y nuestra carne es muy débil. Pedro fracasó, los discípulos fracasaron cuando fueron tentados en esos días. Nosotros debemos orar, hermanos: Padre nuestro, no nos metas en tentación, por la razón de que somos muy débiles. Así que entendemos que no solo necesitamos su perdón, que está ahí dispuesto Dios a dárnoslo cada día, sino debemos aún seguir pidiendo y suplicando de que no se nos vuelva a poner en una situación donde estemos en peligro de pecar. Que Dios, hermanos, no nos deje vagar por las sendas del mal. Debemos de pedir, hermanos, que no se nos deje ser tentado más de lo que podemos resistir. Estamos en una lucha constante todos los días, pero parece que eres ignorante cuando no practicamos esta oración. Parece que ignoramos en dónde estamos. Parece que ignoramos quiénes somos. No somos esos poderosos que predica el evangelio moderno, empoderados, que pueden hacer frente a enemigos tan grandes sin tener una vida de humildad, sin tener una vida de sujeción y dependencia a Dios y a su palabra. No es así, hermanos. Esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo está dando es una enseñanza que era contraria a lo que estaban enseñando los fariseos de su tiempo, los escribas. Ellos creían que podían vivir una vida agradable a Dios, que ellos podían vivir una vida sin pecar. Así creían. Creían que eran tan poderosos que ellos podían vencer la tentación sin un espíritu humilde y dependiente. Esta enseñanza es contrario a lo que muchos maestros judíos en los días de Jesús enseñaban.
Vayamos a la Escritura y veamos 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Pedro dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. En aquellos días existen innumerables registros de documentos de maestros judíos de los días de Jesús que enseñaban esto, hermanos. Enseñaban que los judíos tenían el poder para resistir a Satanás y hacerle frente. Maldecían a Satanás y a los demonios. Lanzaban maldiciones en contra de los demonios. Reprendían a Satanás, muy similar a lo que se enseña el día de hoy. Atrevidos, dice Pedro, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Tenían un concepto demasiado elevado de quiénes eran y comparaban su poder con el poder que tienen Satanás y sus demonios. Pero Jesús enseña otra cosa. Hay uno solamente que está por encima de ellos y ese es el poder de Dios. Y nosotros necesitamos ser protegidos por ese poder. Y no podemos osar ir en contra de esas potestades, de esos poderes, por nuestra propia cuenta, sino que debemos de pedir a Dios que Él nos proteja. Esta enseñanza que Jesús nos está diciendo, Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, hermano, nos enseña cosas opuestas a lo que el día de hoy enseña la guerra espiritual, esa supuesta guerra espiritual. Ve el verso 11 de Pedro, del capítulo 2, ahí donde estamos, dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. En este modelo de oración, hermanos, que el Señor nos ha dejado, no existe ninguna invitación a confrontar a Satanás. No existe ninguna enseñanza acerca de ir y de reprender al diablo. No existe ninguna confesión de empoderamiento. No nos invita a decretar victoria ni a ordenarle a Satanás nada y a sus demonios. Nos invita a dirigirnos al Padre, a pedirle a Él que nos libre del mal. No nos metas en tentación, Padre, líbranos del mal. Y esto, hermanos, entonces es por el motivo de nuestra débil naturaleza. ¿Por qué debemos orar así? A causa de nuestra frágil y débil naturaleza. Por supuesto, a causa de esos grandes enemigos que tenemos. Segundo cosa, hermanos, que pretendo responder, les decía, es ¿cuál es el propósito de las tentaciones? Algunos se preguntará, por supuesto, ¿cómo es que Dios puede meternos en tentaciones? ¿Qué no dice acaso Santiago que Dios no tienta a nadie? Claro que sí. No hay aquí contradicciones, hermanos. Cuando oímos la palabra tentación, hermanos, para nosotros, inmediatamente pensamos en el intento de
inducir a alguien al pecado. ¿Qué es la tentación? Bien, la tentación es tratar de inducir a alguien a que peque. Pues yo quiero decirle que en el Nuevo Testamento la palabra tentar significa en la gran mayoría de ocasiones otra cosa. No significa, hermano, tratar de inducir a alguien al mal. Si no es usada esta palabra, hermanos, no tanto para inducir a alguien al pecado, sino se usa para indicarnos a alguien que está siendo probado, a alguien que va a ser pasado por una prueba para probar su lealtad y su fortaleza. Y en ese sentido es en el que Jesús nos dice que pidamos: Padre, no nos metas en una prueba. No nos metas, Padre, en una prueba de lealtad porque no deseamos eso. Somos débiles. Mejor te pedimos que nos libres del mal o del maligno, como hay unas traducciones que también es correcta. Cuando pedimos, hermanos, no nos metas en tentación, entonces nos referimos a una prueba por donde Dios nos pasa. Porque en verdad Dios nos pasa por pruebas. Pero ¿quién de nosotros quiere pasar por esas pruebas? Y aquí está una enseñanza clave. Nosotros no debemos andar pidiendo pasar por pruebas. Aunque Dios nos pase, no es algo que nosotros debemos estar procurando. Aunque Dios lo haga. Las pruebas, sin embargo, por las cuales Dios nos hace pasar, hermanos, no están diseñadas, no son diseñadas para hacernos pecar. No son diseñadas para hacernos caer. Las pruebas por las cuales Dios pasa a su pueblo tienen el propósito de hacer de ti y de mí alguien más fuerte y alguien más puro, más limpio. ¿Es posible que en esas pruebas fallemos y pequemos? Sí. Pero no es el propósito de Dios que nosotros pequemos. Siempre Dios espera, cuando te manda una prueba o te pone una prueba, Dios no está esperando que peques. Dios está esperando que seas más fuerte y más puro para su gloria. Necesitamos las pruebas, hermanos. ¿Cuál es el propósito de las pruebas entonces? Las necesitamos, hermanos, porque la Escritura nos enseña que estas pruebas son necesarias para ser confirmados en la fe. Vayamos a la Escritura, Hechos capítulo 14, verso 22. Vea, hermanos, la honestidad del predicador, de un siervo de Dios. Vamos a leer desde el verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vinieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo fue apedreado por los judíos de Antioquía y lo daban por muerto. Los hermanos estaban tristes, necesitaban ser consolados. Bueno, Pablo no murió. Cuando viene a los hermanos, dice que viene a animarlos, a confirmarlos y animarlos en la fe.
¿Y cuáles fueron las palabras que usó Pablo para animar al pueblo de Dios? Hermanos, declaren, decreten, ustedes son poderosos, no les podrán hacer nada. Los hermanos estaban siendo perseguidos, los cristianos ya estaban siendo perseguidos. Y las palabras de ánimo, hermanos, que da Pablo fueron la verdad. La verdad es la que trae ánimo al alma. Es la que nos fortalece y la que nos confirma en la fe. No la mentira. No las palabras sugestivas que mueven las emociones solamente. La verdad es lo que nos fortalece, hermanos. Pablo les dice la verdad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo les dice, ustedes necesitan comprender que su fe no los va a librar de las persecuciones. Estos cristianos eran nuevos cristianos que estaban aprendiendo. ¿Y qué les dice el apóstol? La verdad. Así es esto, queridos hermanos. Es necesario las pruebas, las tribulaciones, hermanos. No entraremos en el reino antes de atravesar muchas pruebas. Nadie entrará en el reino si no atraviesa antes muchas pruebas. La entrada al reino de Dios, hermanos, es una puerta muy angosta y muy difícil. Esta es la enseñanza que se le da a la iglesia para ser animados. Oh, pastor, no enseñes eso porque se van a ir de la iglesia. Pedro también exalta esta verdad. Primera de Pedro 1:10. Vamos a Primera de Pedro 1:10. No, estoy mal, quizás sea segunda. Segunda de Pedro. No, segunda de Pedro 2:9. Vaya, segunda de Pedro 2:9. Dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. También Él dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No antes, hermanos. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermanos, el propósito de las tentaciones, de las pruebas por las cuales Dios nos pasa, es ser confirmados en la fe, hermanos. Es que nuestra fe sea aprobada. Hermanos, y esto se ve claramente en el Antiguo Testamento. Una vez que el pueblo de Egipto es rescatado, no es inmediatamente puesto en Canaán, sino que es pasado por el desierto y fue probada su fe. Y fallaron. Pero esta es la manera a la que Dios le agradó hacerlo. Una salvación completa, plena en el instante. Sido rescatados de las manos del enemigo, pero dejados por un tiempo en un periodo de prueba, donde nuestra fe es probada. Así, hermanos, como el oro es puesto en el horno de fuego, hermanos, para convertir
para ser limpio de todas las impurezas, así nosotros, hermanos, seremos pasados por fuego, por tiempos de prueba. Son necesarias las pruebas. Es necesario antes de entrar en el reino las pruebas. El oro es puesto en el fuego no para que se convierta en ese metal precioso y valioso, ya lo es. El oro es precioso, su naturaleza ya es valiosa, pero es puesto en el fuego para eliminar toda la escoria y quitar todas las impurezas. Así, hermanos, Dios nos pasa por pruebas, no para hacernos merecedores del cielo, no para hacernos nacer de nuevo, no, hermanos. Ya somos de Él, pero somos pasados por fuego para que el pecado y las impurezas vayan cayendo de nosotros. Así, hermanos, debemos entender, si hay una prueba en nuestras vidas, no es para destruirnos, es porque Dios quiere glorificarse y hacernos más puros cada día. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero de nuevo les digo, hermanos, no debemos de buscar ser probados, sino ser librados. Esta oración no enseña que debemos de estar buscando ser probados. Está enseñando que debemos de pedir ser librados de la tentación. Ahora, hermanos, la tercera cosa que pretendo responder es, ¿cuáles son los males a los que nos enfrentamos? No nos metas en tentación, dice el texto, mas líbranos del mal. Algunas versiones, traducciones, pasan esta palabra y ponen maligno, líbranos del maligno. Las dos traducciones son correctas, hermanos. Tanto ser libres del mal como ser libres del maligno. ¿Cuáles son los males a los que nos enfrentamos? Son muchos los peligros que nos rodean. Mientras estemos en esta vida, hermanos, vamos a estar constantemente viendo, oyendo, sintiendo lo que es malo. Tristemente, esa es la realidad. Así que, hermanos, debemos de aprender a detectar cuáles son nuestros enemigos. Porque si pedimos a Dios que nos libre del mal, pero no tenemos nosotros el cuidado de alejarnos de ese mal, de hacer lo que es de nuestra parte para no caer en esos males, sería una hipocresía, ¿verdad? Pedimos líbranos del mal porque nosotros mismos no queremos estar cerca del mal. Spurgeon dice que hipocresía es de aquellos que vienen domingo a domingo y hacen la oración dominical del Padre Nuestro y piden a Dios ser librados del mal, y saliendo de la iglesia se van a revolcar en el mismo pecado. Hermanos, debemos identificar cuáles son los males a los que nos enfrentamos para no ir de nuevo a esos lugares o a esas situaciones. Hermanos, ¿dónde está el mal al que nos enfrentamos? Primeramente, hermanos, debemos ser libres y pedirle a Dios que nos libre del mal que existe en el mundo. Primera de Juan 5:19. Dice la Escritura, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Algunas veces, hermanos, el mal, la tentación nos va a llegar de afuera de nosotros. Las tentaciones del mundo son muchas y hay que cerrarles la puerta. El mundo tiene sus tentaciones y está lleno de maldad, lleno de carnadas para todos. Así como los peces tienen diferentes gustos, ¿verdad?, de alimento, y el pescador sabe identificar qué es lo que come cierto pez, y esa es la carnada indicada que le pone para que caiga. Así el mundo, hermanos, tiene carnadas para todos los gustos,
y debilidades de los hombres. El mundo está lleno de maldad y de tentaciones, hermanos, para hacernos caer. Estas tentaciones que el mundo tiene, hermanos, es imposible que podamos evadirlas. No podemos, hermanos, no experimentar este tipo de tentaciones. Tarde o temprano van a estar allí. ¿Y por qué es esto? Simplemente porque estamos en el mundo. Estamos aún en este mundo, hermanos. Las tentaciones del mundo. Cuanto menos oportunidades tú le des a las tentaciones del mundo, hermanos, más seguro vas a estar. Quiero darte 3 advertencias para estas tentaciones, para que no estés cerca o aprendas a evadirlas. Estamos en peligro, hermanos, ante las tentaciones del mundo cuando escogemos las malas compañías. 1 Corintios 15:33, usted lo conoce, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No podemos pedirle a Dios que nos libre del mal cuando salimos de aquí y vamos corriendo a estar en comunión continua con personas impías. Pronto estarás enredado en sus mismos pecados. Tendrás su mismo vocabulario. Tendrás sus mismos pensamientos. La palabra que está escrita ahí en Corintios es la palabra griega homilía. Las malas conversaciones. Esa palabra conversación es una palabra que significa homilía, que significa interacciones, compañías. Las malas compañías, las malas relaciones te ponen en un peligro de corrupción, de corromperte. Usted sabe la frase que solemos decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, eso tiene algo de verdad. No podemos, hermanos, ser más santos, ser más puros, pretender estar más lejos del pecado y estar cerca de los impíos y convivir y estar a gusto con sus pláticas, con sus prácticas. Hermanos, no se puede. Lo que Pablo dice a los corintios es: no erréis, no se dejen engañar, no se hagan, perdónenme la expresión, pero no se hagan los tontos. O sea, no se engañen a ustedes mismos creyendo que pueden ambas cosas. Tarde o temprano se van a corromper. No caigan en la seducción, no se descarrilen, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Quien no tiene cuidado, hermanos, de sus compañías, con quien se junta, muy pronto, se asemejará mucho a ellos. Así es que oramos, líbranos del mal. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Quien no se aleja de las malas compañías está jugando con fuego todos los días. Así, hermanos, esta es la primera advertencia. La segunda advertencia, hermanos, somos tentados no solamente por las malas compañías, sino que somos tentados y enfrentamos una tentación que es mucho más difícil. Es cuando somos tentados por aquellos que nos aman. Las tentaciones también vienen de aquellas personas que en verdad nos aman, personas que nos quieren, personas que quieren el bien para nosotros, personas que no quieren hacernos daño. Aún aquellas personas que nos aman, hermanos, pueden tratar de disuadirnos para no vivir en la verdad de Dios. Estas personas quizás no tengan malas intenciones, ¿verdad? Ellos están creyendo que nos hacen un bien con su consejo. Aunque su consejo sea contrario a la palabra y no puedan sustentarlo con la palabra, nos piden detenernos de avanzar en el camino de la verdad. O nos piden que seamos prudentes
que seamos sensatos. Ellos no quieren ver nuestra vida desperdiciada. Ellos no quieren ver que tiramos todos nuestros talentos por la borda. Ellos nos ven con muchas posibilidades de éxito, pero nosotros elegimos seguir la verdad y ellos vienen con su consejo y nos dicen prudencia, sensatez. Y nosotros damos los argumentos, mira, es que la palabra de Dios me dice que iba así. No, sí, pero ten cuidado. Y con sus consejos tratan de impedirnos hacer lo que para ellos es un error. Eso fue, hermanos, lo que le sucedió a Jesús. Los enemigos de un hombre, dijo Jesús, serán los de su propia casa. Mateo 10:36. Vinieron a tentar a Jesús, sus familiares. Vinieron a tratar de llevarle a su casa. Eso está en Marcos 3:21. Creían que Jesús había perdido la cabeza. Creían que Jesús estaba echando a perder su vida y su carrera o que estaba en peligro. Y venían a tratar de persuadirle. Les parecía que Jesús estaba haciendo una locura y trataron de detenerlo. Pero Jesús dijo, los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Personas que nos aman. Personas que quieren el bien para nosotros, pero no obedecen a la verdad y quieren incitarnos a desobedecer la verdad. Un predicador muy famoso dijo, algunas veces las tentaciones más amargas nos hablan con la voz del amor. Y esas tentaciones son mucho más difíciles de resistir. Así, hermanos, entonces estamos en peligro cuando escogemos las malas compañías, estamos en peligro cuando somos tentados por los que nos aman, y también, hermanos, somos tentados y estamos en peligro cuando queremos amoldarnos al mundo. Nadie quiere parecer un tonto ante el mundo. Nadie quiere parecer un fuera de onda, se dice, o no sé cómo se dice. Un anticuado. Nadie quiere parecer un santurrón. Nadie quiere que lo vean y digan, este no sabe nada de la vida. Nadie quiere parecer un ignorante. Hermanos, yo recuerdo cuando era un jovencito, yo alardeaba con mis amigos de pecados que nunca había cometido. Yo no quería que me vieran como un santurrón y cuando nos juntábamos, ahí ellos contando sus maldades, ¿no? Todas las cosas que hacían, sus inmoralidades. Y decían, no, yo también. Y yo contaba pecados, robos que nunca había cometido. Yo decía que había ido a la tienda y que le había robado al tendero. No, yo fui a la tienda yo no quería, cosas que no había hecho. Quería moldarme al mundo. No quería parecer un tonto. Hermanos, cuando nosotros queremos amoldarnos al mundo, vamos a ser presa fácil de la tentación. Alardeaba de inmoralidades que nunca había hecho. Pero no quería parecer un ignorante de las chicas, no quería parecer un tonto, pero nunca había cometido tales cosas. Pero quería ajustarme al molde del mundo. Hermanos, eso es desde joven. Pero esos mismos deseos continúan en nosotros. Cuando intentamos amoldarnos al mundo, vivir como el mundo, hablar como el mundo, guiar nuestra familia como el mundo, estás en grave peligro. Estás en un grave peligro, hermanos. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no para ser como el mundo, hermanos.
Estamos en el mundo para vencer al mundo. Eso es lo que dice Juan. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. No se amolda al mundo, ni es sometido por el mundo. El cristiano vence al mundo. Qué triste es ver a muchos cristianos y hogares de creyentes que están sometidos por el mundo. Dicen que son cristianos, que son libres, pero tú ves sus vidas y están sometidos bajo el sistema de este mundo. Y pecan con sus vidas. Cuando Dios nos llamó, hermanos, a vencerlo y no a estar sujetos a este mundo. Entonces, hermanos, repasamos estas 3 advertencias. Estamos en peligro cuando escogemos malas compañías, estamos en peligro de tentación, aún por los que nos aman. Y, hermanos, somos tentados también cuando queremos amoldarnos al mundo. Ok, pero la tentación no solamente viene del mundo, de afuera, hermanos. La tentación también viene de adentro. El mal también existe en nuestros corazones. Romanos 7:21. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal también viene de nuestro interior, no solamente de afuera. La tentación no sería tentación si no encontrara en nosotros la ocasión, los deseos, los apetitos por atrapar esa tentación. Los peces caen en el anzuelo del pescador, caen en esa carnada porque el pez tiene apetito, tiene deseo de comer, de atrapar eso. Porque así, hermanos, también nosotros, hay un mal en nosotros que nos atrae hacia el mal que está afuera. Hallo esto en mí, hay una parte de mí, hay una naturaleza también en mí que tiene apetitos, que tiene deseos por el mal. Así es que si pedimos, Padre, líbranos del mal, también, hermanos, pedimos ser librados de nuestros malos deseos. Nadie es tan santo que no tenga eso dentro de sí. Nadie es tan santo ni cercano a Dios que no tenga deseos malos y corruptos. En cualquiera de nosotros hay un punto débil. Y es a ese punto débil donde la tentación lanza todo su arsenal. Allí, a ese punto de debilidad que tiene cada uno. Ese punto puede ser distinto entre persona y persona. No necesariamente es igual. De hecho, creo que cada uno tiene una debilidad diferente, una vulnerabilidad distinta. Lo que es una tentación que es muy furiosa para con uno, una tentación, una pasión muy fuerte para un cristiano, para otro no. Alguien puede tener debilidad con las riquezas y para otro no. Otro puede tener y no tiene problema, sabe manejarlo, sabe controlarlo, pero para otro es ocasión de pecar y pecar y pecar. Otro puede tener debilidad con sus ojos, con la inmoralidad, cuando otro hombre es muy, muy apagado en ese sentido y no tiene problemas. Pero cada uno tiene su talón de Aquiles. Cada uno tiene su punto débil. Otro tiene problemas con la lengua, con el quedarse callado, con el mentir, con el chisme. Otro tiene problema con su orgullo. Otro es muy soberbio. Hermanos, cada uno tiene su punto débil. Recordaba yo aquella historia que aprendí en la secundaria, creo, cuando estudiábamos el libro de la Ilíada de Homero.
es literatura griega, mitología griega, se hablaba de este hombre, de Aquiles. Aquiles fue hijo de un rey, y la madre de Aquiles era una diosa, decía, es mitología, era una diosa, y cuando tuvieron a este hijo Aquiles, la diosa, que era inmortal, quería que su hijo también viviera para siempre, que fuera inmortal. Así es que tomó a Aquiles y lo llevó a un río que sus aguas eran mágicas, y quien se sumergiera en ese río iba a tener inmortalidad. Así es que ella tomó desde bebé a Aquiles, lo tomó de los pies y lo sumergió en el agua, y todo su cuerpo fue cubierto por el agua, solamente que de donde lo agarró, el talón, pues no tocó el agua. Y así es que Aquiles llegó a ser ese guerrero invencible que tenía una sola debilidad: su talón. Y dice la historia que que uno de sus enemigos procuraba derrotarle, hasta que él descubre cuál era su punto débil, y esperó el momento indicado, fue diligente, esperó, y Aquiles en un momento fue a beber agua de un río, y Aquiles se inclina a tomar el agua y quedó descubierto su talón, y ahí el arquero, su enemigo, tomó su arco y lanzó su flecha y clavó su flecha en el punto de su debilidad y le mató. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una debilidad, y es nuestro deber reconocerla, porque ahí se lanzarán y estarán presentes las tentaciones. No serás tentado donde crees que a veces no es fuerte, la mayoría de las veces serás tentado en el área de tu debilidad. Y es ahí donde debemos identificarla y rogar: Padre, líbranos del mal que hay en mí. Líbrame de este problema que yo tengo con mi boca, con mis ojos. Líbrame de esto, Señor. Líbrame de esta debilidad que yo tengo. Aún no soy perfecto, Señor, y aquí en esta área ayúdame. Te suplico que me libres del mal que hay en mí. En algún lugar de nosotros, hermanos, hay un fallo de temperamento, lo hay. Sin duda, algún instinto, alguna pasión muy fuerte, algún impulso que hace que lo que sea fácil para otros, para ti sea ocasión de pecado. Deberíamos de darnos cuenta, hermanos, y no bajar la guardia. Deberíamos velar y orar para ser librados de esas cosas que nos ponen en peligro. Ahora, hermanos, la tentación viene y ataca el punto débil, pero la tentación también viene y ataca el punto fuerte dentro de nosotros. Así como tenemos un punto débil, también el cristiano tiene un punto fuerte. ¿Y cuál es ese punto fuerte? Piensen esto. Si decimos, esto es algo que yo no haría jamás, ahí está. Ahí te sientes muy seguro, ahí ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Existen innumerables historias, cuando lees historia de la Edad Media, de las guerras medievales y todo eso, existen muchas historias de castillos que fueron invadidos y fueron penetrados por el lugar donde decían: es que esta muralla es tan grande y está fuerte que no necesita aquí guardias. Y por ahí entraban y los destruían. Así, hermanos, cuando tú creas que eres muy fuerte, aún ahí debemos de tener cuidado. Mucho cuidado, hermano. Nunca digas: de esta agua no beberé. Ninguna tentación, hermanos, es tan pequeña que no necesita que estemos en guardia. Nada es más peligroso que la autoconfianza. Nada es más peligroso que la confianza excesiva, hermanos. Repasamos, hermanos, entonces estos dos primeros puntos. Pedimos, hermanos, ser libres de las tentaciones y del mal que está en el mundo. Pedimos ser libres del mal que está en nosotros mismos, pero también pedimos ser librados no solamente del mal de afuera,
ni del mal de adentro, también pedimos ser librados del maligno. Satanás. La Biblia nunca discute la existencia de Satanás. El mal que está en este mundo no es un mal abstracto. El mal que está en el mundo es un poder activo, hermanos, que está en oposición a Dios y que es encarnado en Satanás. La Biblia le llama el adversario. Él es el enemigo de Dios y es el enemigo de la humanidad. Allí está, existe, Él es el acusador. No solamente es un poder, es un ser, es un ángel malvado, es el diablo. Él es el calumniador por excelencia. Este ser malévolo y poderoso está en contra de Dios y de la humanidad y aborrece al pueblo de Dios. Este ser, hermanos, se opone a los propósitos de Dios y está determinado a hacer fracasar la voluntad de Dios y destruir a la humanidad. Su poder, el poder que este ser tiene no es discutible, lo tiene. La Biblia no pierde tiempo, hermanos, en especulaciones acerca del origen del mal. La Biblia más bien nos revela, hermanos, lo que Dios hizo para vencer a este ser. La Biblia nos habla claramente de lo que Dios hizo para deshacer las obras del diablo. Oramos, líbranos del mal, porque Dios ha hecho algo para vencer a Satanás, hermanos. Dios envió a su Hijo Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Ninguno es tan fuerte para vencerle por sí solo. Si Dios nos quita su protección, mire a Job. Si Dios quiere probarnos y levanta su cerco de protección para que venga el diablo y te toque, mira a Job. Mira sus sufrimientos, sus padecimientos, mira sus pérdidas y dime si no es necesario que Dios te cubra de este ser. ¿Es posible que Dios levante el cerco? Sí. ¿Es posible que Dios quite por un instante su protección para probarnos? ¿No has visto a mi siervo Job? ¿No hay ninguno como él? Ah, sí, pero lo que pasa es que no lo has probado. Pruébalo y verás. Dios prueba a los suyos. ¿Está bien? Y quita por un poco de tiempo su cerco y viene este ser. Y por su naturaleza de destructor, hermanos, puede hacer grandes cosas, terribles cosas en nosotros. Y ni usted ni yo queremos eso. Padre nuestro, líbranos del maligno. No nos dejes caer en tentación. No nos pongas en esos momentos. No, Padre, por favor, que no se levante el cerco. No nos quites tu protección, Señor. Somos débiles. Experimentamos el dolor, Señor. No lo hagas. Ten misericordia de nosotros. Por otro lado, hermano, cada creyente tiene a Dios de su lado, al Espíritu Santo. La Biblia dice que Él anda como león rugiente, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros pedimos, Padre, líbranos del mal. Líbranos del mal. Y Dios, hermanos, nos ha dado de su Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado desamparados en medio de un mundo donde el diablo está presente. Dios nos ha dado de su Espíritu, hermanos. Dios está de nuestro lado para capacitarnos en cada circunstancia de la vida y vencer en medio de la prueba.
Dios nos ha dado la capacidad, hermanos, de que aún si el cerco se levanta y somos probados y Satanás viene con toda su fuerza y su furor, el Espíritu de Dios está con nosotros y nos capacita para vencer en medio de la tentación y no pecar contra Él. Eso es buena noticia, hermanos. Tenemos ese poder que es su Espíritu Santo para vencer, hermanos. Solo su poder. Si no tuviésemos al Espíritu de Dios, cuando fuéramos pasados por fuego, hermanos, no quedaría nada de nosotros. Pero por su poder, hermanos, podemos ser librados de él, del enemigo. Podemos contener a Satanás para que no nos destruya. Podemos vencer en medio de toda prueba, porque Él nos capacita por medio de su Espíritu Santo para no pecar contra Él. Tengamos cuidado entonces, hermanos, de las tentaciones que están en el mundo, las que están, el mal que hay dentro de nuestros corazones, y oremos y velemos y roguémosle a Dios por ser librados del maligno. Concluyo, hermanos, con esto. Hay lecciones que aprendemos en esto, entonces. No nos metas en tentación, es esta. Nunca debemos de jactarnos de nuestras propias fuerzas. Para los que apuntan, nunca debemos de jactarnos de nuestra fortaleza, aunque seamos cristianos. Nunca. Lo siguiente, hermanos, es que nunca debemos de desear la prueba. Nunca. Sino que debemos pedir ser librados. Y tercero, hermano, nunca debemos de correr a la tentación. Nunca corras a la tentación. Si esto hacemos, hermanos, podremos pedirle a Dios sin hipocresías: Padre nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar.